Aunque este es un tema que ya existía, últimamente a raíz de ciertos vídeos que se han ido popularizando en TikTok, estoy viendo que hay mucho niño, porque yo diría que son niños, expertos en nutrición y en medicina que aconsejan a personas con cuerpos que no son normativos, les aconsejan hábitos o les aconsejan tomar ciertas decisiones sobre sus cuerpos porque según ellos estar gordo o estar muy delgado no es sano. De base yo creo que aquí hay un problema y es el hecho de que pensemos, y me incluyo, que tenemos derecho a opinar sobre los cuerpos de otras personas. Me da igual si es sobre el peso o si es sobre cómo viste o cómo se maquilla o cómo camina, me da igual. Opinar sobre una persona, su físico o su personalidad, yo no lo veo. Y yo me incluyo en este grupo de personas que, pues, ¿quién no alguna vez ha dicho, uy, mira esa, o mira ese, cómo va, o cómo hace, o cómo dice? Creo que no somos realmente conscientes del verdadero daño que puede causar una opinión en una persona. No somos conscientes y creo que eso es muy peligroso porque o desarrollan actividades o hábitos que no son buenos para su salud o que directamente se suicidan, y yo creo que deberíamos empezar a poner un poquito el freno, porque sobre todo con el tema de las redes sociales y tanta exposición pública, la gente se está viniendo un poco arriba con el tema de comentar sobre el físico de las demás personas. En primer lugar, estar gordo o estar muy delgado no tiene absolutamente nada que ver con la salud de la persona. Y eso yo creo que es muy importante saberlo, porque yo soy una persona delgada y me puedo tirar 2 semanas comiendo pizza y hamburguesas, que no voy a engordar, sí, pero los análisis pueden salir una maravilla. Y en cambio, una persona que por motivo X, es que estar gordo no significa que te la pasas comiendo comida no sana, por así decirlo. Es que puede ser por tantísimos motivos, pero solo nos quedamos con el, no, es que si estás gordo es porque comes mal y porque no haces deporte, y si tú quisieras podrías adelgazar, pero es que no quieres y no adelgazas. Y ya, ahí se reduce. Es lo mismo que, no, es que si eres pobre es porque quieres. No hay todo un sistema político, social y económico detrás en el que si tú naces pobre es muy probable que mueras pobre. No. Lo mismo que si eres gordo. No hay detrás un sistema totalmente complejo en el que puede haber ya sean enfermedades o ya sea un metabolismo X o cualquier situación que haga que una persona tenga más peso, al igual que puede haber una persona que tenga menos peso del que debería. Y eso no significa que esa persona esté enferma, es que en absoluto. Y creo que deberíamos, como sociedad, pararnos un poco a pensar en lo que realmente está ocurriendo, porque puede llegar a causar, que ya lo está haciendo, muchos estragos en lo que a la sociedad como conjunto se refiere. También creo importante destacar el hecho de que mucha gente, tristemente por la manera en la que la sociedad se comporta, suele apoyarse muchísimo y suele apoyar su propia autoestima en las opiniones de los demás. Y eso
en el 99% de los casos ocurre. A mí me ha ocurrido e incluso podría decir que me ocurre a día de hoy. Y el hecho de que alguien te haga una crítica ofensiva o te dé una opinión que tú nunca has pedido y que no es una opinión buena hacia tu persona, eso puede hacer que cada vez esa persona vaya escondiéndose más y desarrollando ciertas actitudes o hábitos y actividades que pueden ser muy perjudiciales para su salud. Que sí, que habrá mucha gente que sepa gestionar esas críticas o esas opiniones y sea capaz de decir, a mí no me importa, llámame lo que tú quieras, que a mí no me importa. Pero para empezar, para llegar a ese nivel de control y de gestión, tiene que haber un trabajo muy, muy grande detrás. Y hay un trabajo muy, muy grande. Para llegar a ese trabajo muy, muy grande, o sea, para ser consciente que tú tienes que decir, tengo que trabajar esto porque no puede ser que estas críticas me afecten, tiene que haber alguien que te esté criticando o esté opinando sobre ti sin tu consentimiento y, por tanto, hay alguien que ya está diciéndote que eres gordo, feo, delgado o lo que sea, cuando espejo tengo en mi casa. No hace falta que tú me digas absolutamente nada. Entonces, para llegar a ese punto, tiene que haber una persona que te esté criticando o esté opinando mal de ti. Como tú no sabes si esa persona ha hecho un trabajo exhaustivo para lograr aceptar una opinión en su contra, tú te callas y te comes la opinión. Porque si nadie te lo ha pedido, ¿de qué sirve llegar y decirle, hola, eres feo? ¿En qué te va a beneficiar a ti decirle eso a la persona y en qué le va a beneficiar a la persona que tiene un espejo en su casa que tú, persona X, vengas a decirle que es feo o lo que sea? A mí me parece que este es un tema muy importante porque a mí, por ejemplo, esas opiniones que nunca he pedido me han costado mi autoestima, me han creado muchísimas inseguridades que ni siquiera tenía, ni siquiera me había planteado en algún momento de mi vida que podía tener. E incluso he cambiado hábitos únicamente por esas opiniones que yo no he pedido. Tener que estar excusándote siempre en el por qué haces una cosa o el por qué haces otra, o si comes, no comes, te vistes, no te vistes, un cúmulo de cosas que llega un momento en el que cansa el tener que estar dando explicaciones. Solución: dejemos ya de opinar sobre los cuerpos de otras personas. Hagamos la regla de los 5 segundos, que es que si algo no puede ser cambiado durante los siguientes 5 segundos, no lo digas, no lo digas. Si la persona tiene un moco en la cara, le dices, tienes un moco en la cara, que es una opinión. Esa persona en 5 segundos puede arreglarlo. Perfecto. Opinión que vale. Si tu opinión va a ser, estás gordo, o eres feo, o ese corte de pelo te queda mal, como en 5 segundos no le va a crecer el pelo, no le va a cambiar la cara y no va a adelgazar, cállate. Cállate, porque esa persona tiene espejo en su casa, se puede ver en su casa, o puede gustarle el corte de pelo, o puede parecer que para él es guapo, y tú no tienes por qué decirle ni tienes que comer más, ni tienes que comer menos, ni tienes que ponerte X cosa. Simplemente vive tu vida, deja de opinar sobre la vida de los demás y no crees inseguridades a la gente. No opines sobre cosas que a ti ni te van ni te vienen y que evidentemente no haces por su salud. Porque claro, aquí la excusa es, no, es que no es sano. Pero luego hay vídeos
en YouTube o en TikTok o donde sea de chicas con cuerpos normativos, es decir, delgadas y tal, que comen 50 hamburguesas del McDonald's y nadie les dice nada. Nadie va y les dice, oye, que por tu salud te digo que eso no está bien. En cambio, hay gente, personas normales y corrientes, que están gordas, que hacen vídeos en TikTok, YouTube o lo que sea, y la gente, y a lo mejor están hablando de lo bonito que es el atardecer. Y hay gente que va y les dice que es que están normalizando el ser gordo y que la gente va a creer que ser gordo está guay y que es súper sano cuando realmente es súper insano. Pero ¿en qué momento esas personas están hablando sobre lo guay que es ser gordo? Es que a lo mejor están haciendo un vídeo totalmente inofensivo sobre sus vidas, contando lo que sea, para que venga gente a decir, no, es que como estás gorda y estás haciendo vídeos, pues es que estás normalizando el ser gordo y eso es súper insano. Y a lo mejor esa persona come totalmente correcto, súper sano, y por motivo X, su metabolismo o lo que sea, esa persona tiene ese tipo de cuerpo, y luego una persona que tiene un cuerpo normativo se infla a comer guarrerías y nadie va preocupados por su salud y, oh Dios mío, te estás matando. Entonces, vamos a dejar ya, por favor, de comentar sobre los cuerpos que no son nuestros y vamos a intentar dejar de crear inseguridades a la gente, de arruinarles la autoestima, y vamos a dejar de intentar ayudar a la gente si no sabemos cómo se ayuda a esa gente. Espero que os haya gustado, dadle like si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo.